antes, es la localidad más emigrante de Extremadura, pero además con diferencia que duplica a la segunda localidad en emigración. Eso por un lado. Casi todos pasan en el siglo XVI. Fijaos, solamente en el siglo XVI pasaron más zafrenses que en los 3 siglos en cualquier otra localidad de Extremadura. O sea, pasaron, en fin, la cantidad es realmente considerable. Un 5% de la 5,20% de la migración total extremeña. Y bueno, solamente, bueno, por comentaros un dato así llamativo, los 436 alegales, que digo yo. O sea, que no estaban registrados, no hay documentación sobre ello en el Archivo General de India. O sea, que lo sabemos porque uno lo cita, uno que está en América cita que tiene un amigo allí, o por otras muchas circunstancias. Pero un 40% de alegales, que es interesante, porque hasta ahora la historiografía americanista pensaba que entre el 15 y el 30%. Bueno, pues en Zafra se va a más del 40% ya de migración alegal. Yo siempre lo había sospechado, pero bueno, se van confirmando. Yo siempre había sospechado que pasaron más a América de lo que creíamos, porque te coge un zafrense que está en América legalmente registrado y cita a un fulanito que está en la ciudad de al lado, cita a un primo que tiene no sé dónde que también es de aquí. Al final, un zafrense que es el que está registrado te cita a cinco paisanos suyos que están en sitios diferentes. O sea, que está claro que había mucha gente que había pasado al margen de la legalidad, o bueno, aprovechó uno de esos vacíos en el que la Casa de la Votación daba paso a los inmigrantes sin controlar los fondos. Bueno, la C-ratio, rápido, la relación entre hombres y mujeres. Siempre se pensó que la migración afectó básicamente a los hombres. En Zafra sale un 28% de mujeres. O sea, la cuarta parte de los inmigrantes fueron mujeres. Obviamente ninguna mujer pasaba sola. Eso era impensable en aquella época. O sea, todas las mujeres van a la sombra de un marido, de un padre, de un hermano, o algunas viajan solas pero esperando encontrarse en América con su marido. Bueno, y por comentaros una anécdota curiosa, hay datos así muy llamativos. El de Isabel Romana, que va con 9 hijos, o sea, se embarca con 9 hijos y sola. Yo me imagino que iba al encuentro de su marido, no lo sé. Pero bueno, toma la decisión de meterse en un barco con 9 hijos. Y después, muy gracioso el caso también de Catalina Sánchez La Torera, le apodaban La Torera. Sale aquí en el archivo local. Esta hizo una información aquí en Zafra, que la he visto yo en el archivo municipal, y dice que es viuda de edad de 60 años, poco más o menos, de buen cuerpo y blanca, colorada de rostro, de buena disposición. O sea, yo digo, hoy 60 años, pues una edad muy razonable y hay mucha gente joven con 60 años, pero entonces 60 años es una edad considerable. Embarcarse a América en un barco como los que hemos visto antes, con 60 años, bueno, pues había que tener un arrojo especial, yo creo que acorde con su apodo, ¿no? Me ha llamado la atención que una mujer con 60 años se decidiera, y además va sola también, se decidiera a embarcarse rumbo a América. Bueno, los oficios, muy rápidamente, tenemos muy pocos datos. El 19% porque la mayoría pasan como pobladores o pasan como colonos. Y además tengo yo la sospecha que muchos de los que manifiestan oficios después no lo ejercen, porque nadie cruza los océano para después trabajar, hay uno que es zurrador, para trabajar de zurrador o trabajar de yo qué sé, de platero. Nadie se juega la vida en el océano para después trabajar de eso. O sea, muchos de ellos después no ejercieron el cargo. Pero bueno, analizando los datos que tenemos, casi todos son del terciario. Fijaos, el primero del secundario es el cantero, los demás son todos del sector terciario. Sale un 94% terciario, un 3,36% de secundario y algún par de ellos sueltos ahí por ahí, 1,92% de sector primario. Solamente hay 3 cargos de interés, 3 puestos de interés no, 3 puestos relevantes en Zafra, que es el de religioso, criado y mercader. Los demás son marginales, totalmente, en 3 siglos de colonización, totalmente marginales. Bueno, religiosos hay de todo tipo, regulares y seculares. Los seculares hay deanes, chantres, canónigos, presbíteros, doctrineros, hay un poco de todo. Los regulares también de todo. Todas las órdenes que operaban allí, hay gente de aquí de Zafra, jesuitas, mercedarios, dominicos, franciscanos, hay absolutamente de todo. Los criados hay muchos también. Claro, cualquier gobernador, cualquier otro día que pasaba iba con 7 o 8 criados. O sea, es muy frecuente. O sea, en esto no rompe nada la tendencia general extremeña y española, ¿vale? Hay muchos criados. De todas formas, hay que tener en cuenta que la palabra criado no tiene la misma equivalencia que tiene hoy. El criado en esa época podía llegar desde el empleado de hogar hasta el secretario del virrey, que a lo mejor el tío era notario, o sea, que hay un baremo mucho más amplio de profesiones que abarca la palabra criado. No equivale exactamente a la que conocemos hoy. Y después mercader, el dato es ficticio, yo tengo 18 solo, serían más. Algunos pasan 4 o 5 veces, yo nada más que lo registro una, pero de todas formas hay muchos que dicen perulero, pero yo no tengo constancia de pasar a América, porque había muchos que se quedaban en Sevilla y de ahí comerciaban con América a través de testaferros, a través de agentes, y se decían peruleros también, con lo cual, al que no he sabido yo, no he tenido constancia, que pasó realmente a América, no lo he colocado en mercader con América, aunque seguramente estuvo. O sea que la cifra será, me imagino, que más alta.
Bueno, los destinos tampoco tiene demasiado interés, pero bueno, es un apartado clásico entre los estudios americanistas de la migración. En primer lugar, porque algunos declaraban un destino y después se bajaban donde le daba la gana, ¿no? Decían que iban a Veracruz y se bajaban en Santo Domingo porque le daba la gana. O sea, que a veces se bajan donde no han elegido, o sea, al sitio que no han elegido. Y en segundo lugar, porque había mucha movilidad. Si se habían jugado la vida en el océano, después moverse por América, pues o sea, me encuentro algún se va a Yucatán y 5 años después te lo encuentran en Chile, la antípoda. O sea, que después había mucha movilidad en todo el continente americano. Pero bueno, tenéis ahí el 50% a Nueva España, la tercera parte al Perú y el 14% a Nueva Granada. Lo demás es marginal, lo demás apenas no tiene relevancia ninguna en el contexto, digamos, migratorio de 3 siglos, ¿no? Un dato curioso, los 77 en el siglo XVII supera el Perú a Nueva España, tiene explicación, porque las minas de Potosí, que descubiertas en el XVI, entran en máxima explotación en el primer tercio del siglo XVII, por lo tanto era más activo el Perú que Nueva España en el siglo XVII y la gente se va más al Perú. Y después, el único dato así curioso, lo dije antes, es que la gente de Zafra se concentra en localidades muy concretas, concretamente en Bogotá, Potosí, México, muchísimo. Eran 3 ciudades importantes, pero había otras, pero allí no van a estas, ¿no? Y sencillamente porque había habido zafrenses que se habían ubicado allí y al haber el contacto allí, los demás seguían yendo allí. O sea, si en Bogotá sabían que había 5 tíos de Zafra, pues los demás iban a Bogotá, no se iban allí a otra ciudad que no conocían a nadie o que tenían el paisanaje, funcionaba mucho ahí. Si no tenías un pariente, era el paisano al que recurría. Bueno, y no me queda mucho, ya acabo brevemente. Una cosita más, bueno, el dinero indiano, el negocio indiano. A mí me ha sorprendido mucho Zafra porque funcionó como un verdadero centro de redistribución de capitales. O sea, había varias familias, sintetizo mucho, los Rodríguez Zambrano, los Gordillo, los Aramillo de Andrada, que tenían, bueno, parientes o paisanos o socios en distintas ciudades indianas, en Potosí, en México, en Bogotá. Después tienen 1 o 2 que van en la flota, con los dineros. O sea, allí captan el dinero. Hay 1 o 2 que van en la flota. Otros 2 están en Sevilla y otros 2 están en Zafra. Y se dedican a repatriar capitales de los inmigrantes. Lo mismo que hacen las agencias ahora, esto utilizan los rumanos. O sea, repatrian capitales a Zafra. Lo curioso es que no solamente para Zafra y para Almendralejo, y la Puebla de Sancho Pérez, y los Santos de Maimona, y muchos pueblos del entorno, y algunos incluso alejados, incluso a Azuaga. También llegó una familia de Azuaga que habían llegado los dineros a Zafra. O sea, se dedican a repatriar capitales. No solamente eso, hay compañías comerciales. Por ejemplo, esta es una compañía comercial, hay varias, solamente voy a poner esta. Francisco Vázquez de Prada y Vázquez de Porra. El Porra es el empresario, porque es el que se va a América con el género, el otro es el socio capitalista. Pero fijaos, lo interesante de la compañía que obtiene 556.000 maravedíes. Está presa en maravedí la cifra. Todas las del trabajo están en maravedí. O sea, más del 100% de beneficio. A mí me llamó mucho la atención. Yo me fui al libro de Eufemio Lorenzo Sanz, del comercio con América en la época de Felipe II, y dice que es frecuente, que lo normal es que obtuvieran entre el 80 y el 150% de beneficio, porque había años que si había un retraso, había un asalto corsario, una pérdida de género, un naufragio, lo perdían todo. Había una quiebra en cascada de mercaderes, cargadores, proveedores. Entonces, el año que salía bien. O sea, que el año que salía bien, pues había beneficio del 100 y del 150%. Había otras compañías incluso que se crearon con dinero indiano. O sea, hay compañías aquí, hay una de Juan Gutiérrez de Mesa, que le pide el dinero a sus hermanos, que son los administradores del capital de Luis Gutiérrez de Mesa, que está en India. Y él monta una empresa de paños aquí en Zafra con dinero indiano. Lo que quiero decir con todo esto, que el dinero indiano no solamente sirvió para crear capillanías o para comprar un cáliz o para hacer un retablo, también sirvieron para crear compañías comerciales y para crear riqueza, tejido comercial en Zafra. Bueno, y una cosita más, y acabo ya. Los capitales llegados, 47 minas de maravedí tengo localizado yo. Lo he hecho en base a las fuentes locales. Ya la cifra es superior a Cáceres. O sea, Cáceres está en 45. Hay una tesis doctoral de Luis Vicente Pellegrini, compañero mío que hizo la carrera conmigo allí en Sevilla, que son 45 millones de maravedí lo que llega a Cáceres en los 3 siglos. O sea, que en Cáceres capital llegó menos dinero del que llegó a Zafra, del que tengo localizado yo, pero yo voy más allá que eso. Yo digo que llegó a Zafra 4 o 5 veces más, y lo razono. En primer lugar, fijaos, dice Eufemio Lorenzo Sanz que un 10% no venía registrado, o sea que hay que incrementar la cifra un 10% porque no llegaba registrado. Pero bueno, eso es poca cosa. En segundo lugar, me he basado en eso en las fuentes locales. O sea, solamente las fuentes de aquí de Zafra para reconstruir los capos, porque aquí otorgan la carta de pago del que llega con el dinero, que recibe ese dinero. O sea, yo solamente he cuantificado lo que tengo seguridad que se cobró en Zafra.
me baso en las fuentes locales. Según don José María, se conserva la cuarta o la quinta parte de la documentación local para esa época. O sea, que si hubiera dispuesto de toda la documentación, pues no sé lo que me hubiera salido. Pero es más, en tercer lugar, hemos cuantificado 10 millones de maravedíes más. O sea, a Zafra llegan 10 más, que no los he puesto ahí. O sea, 57 millones de maravedíes es lo que yo tengo registrado que llega a Zafra. Pero llega para gente de los Santos de Maimona, de Almendralejo, de otros pueblos del entorno, con lo cual no lo he incorporado ahí. Ahora, yo digo que Zafra es un buen sitio para empezar a gastar esa fortuna. O sea, que aquí había comercio, había, en fin, me imagino que parte de ese dinero o algo se quedaría también aquí. En cuarto lugar, también tenemos los casos de muchos testamentos que se reclamaron, muchas fortunas que se reclamaron de América, que debieron llegar, pero yo no tengo constancia ni cuándo ni cuánto llegó, por lo cual no lo puedo poner. O sea, yo sé que hubo mucha gente de Zafra que murió en América y la familia aquí estaba pidiendo el dinero. Pero no sé ni cuándo llegó ni cuánto, con lo cual no lo puedo cuantificar, pero seguramente sería mucho dinero más. Y en quinto lugar, llegó muchas joyas, barras de plata sin marcar, perlas, piedras preciosas, esmeraldas, y todo eso no se puede cuantificar. O sea que yo digo, en definitiva, y ya voy a acabar, que a Zafra llegaron más de 200 millones de maravedís con total seguridad. Para que nos entendamos un poco, estamos hablando aproximadamente de como 1 millón de euros todos los años durante 113 años aproximadamente. Claro, la cuestión es la siguiente, y eso es con lo que quiero concluir. ¿En qué se gastó todo esto? La pregunta es, y esa es la pregunta clave, ¿en qué se gastó? Bueno, pues en parte la enfermería de Santa Clara, que lo sacó Juan Carlos Rubio, algunas obras, el convento de la Cruz, pues yo sé que después de recibir una herencia, un par de monjas que había allí herederas, se construyeron el convento nuevo, casas solariegas, capellanías, hubo obras pías de gente pobre que había y dejaban dinero para los pobres de Zafra, hubo dotes para casar doncellas pobres de aquí de la localidad, vale, está bien. Pero me sigo planteando, y esa es la pregunta interesante, me sigo planteando qué pasó con esas grandes fortunas, qué pasó con esas grandes familias de comerciantes. En definitiva, ¿por qué esa concentración comercial y ese tejido artesanal no dio paso ya en los siglos XVIII y XIX a una ciudad industrial? O sea, ¿por qué todo este tejido que hubo, todo este dinero que llegó, estas familias de comerciantes, por qué eso no dio paso a una ciudad industrial como no dio? Bueno, yo, claro, son preguntas que me he planteado, que he intentado resolver. A lo mejor la historiografía local, los historiadores de aquí, pues pueden aportar más datos de los que yo voy a decir. Así, en una reflexión a vuela pluma, me da la impresión, en primer lugar, que las familias en primera generación fueron comerciantes, pero después se fueron convirtiendo en rentistas. O sea, las mismas familias comerciantes después se hicieron rentistas. De hecho, en el 17 aparecen ya muy pocos cargadores en Sevilla. Pero es que en el 18, en el consulado de Cádiz, solamente hay un zafrense cargando. O sea, solamente hay un mercader originario de Zafra. O sea, probablemente estas familias se fueron acomodando y empezaron a vivir de la renta. No continuaron la tradición comercial de sus padres y de sus abuelos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, seguramente las guerras. Yo siempre, se lo digo siempre a mis alumnos, que las guerras de los Austrias se libraban aquí en Extremadura. O sea, las guerras de los Austrias y de los Borbones incluso machacaron Extremadura porque se libraban aquí. Las guerras de Portugal, la guerra de la independencia. Por tanto, Zafra quedaría arrasada en más de una ocasión, igual que otras localidades aquí de Extremadura. Y finalmente, por buscar razonamientos a todo esto, me imagino que el hecho de pertenecer a tierra del señorío pues no favorecería mucho ese posible desarrollo. Y ya está, y concluyo sencillamente un par de cosas. El trabajo no está acabado, dejo la lista abierta, se lo he comentado a José María, la lista queda abierta tanto de migrantes como de flujo de capital y habrá que irlo completando en los próximos años. Y, por supuesto, quedó para mejor ocasión la vinculación entre Zafra y América en la edad contemporánea, que también la hubo y, además, importante. Entre otras cosas, hubo un virrey, Francisco Javier Venegas de Saavedra, que fue, no sé si el antepenúltimo o el penúltimo virrey de Nueva España, y que, por cierto, fue responsable del apresamiento y ejecución del cura de Dolores Miguel Hidalgo. De esta forma, es cierto que era su obligación, como virrey era obligación luchar contra la insurgencia. Bueno, y eso es todo. Espero no haberos aburrido demasiado. ¿Alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, la resolvemos. Y si no, pues nos vamos a ir a tomar una cervecita.
Ah, puede ser. Yo no la cito en el trabajo. Hay una lámpara de plata, hay algunos enseres de plata que sí que tengo constancia. De la custodia no he visto yo el dato en la documentación local, pero bueno, pues... Sí, hay varias, salen en el trabajo, que son casi 200 páginas, salen, vamos, yo del archivo municipal, salen algunas cofradías, la de, no me acuerdo ahora, San Román, hay varias cofradías que reciben dinero, que le dejan dinero a las imágenes de esas cofradías, algunos. Lo de la custodia no lo sabía yo y no está seguro, porque no lo tengo yo eso registrado. Pero bueno, en seres de plata hubo algunos, hubo también una lámpara, creo una lámpara de plata que encargaron con dinero indiano, que dijo el indiano que ardiera de día y de noche delante del Santísimo y la compraron con dinero indiano aquí. No vino de América, no era plata, o sea, no era platería indiana, no era platería mexicana, sino estaba hecha aquí con dinero de ese perulero que dejó dispuesto en su testamento que ardiera esa lámpara delante del Santísimo. No sé si hay alguna pregunta más. Pero de inventos realizados en América, ¿no? Que hubo mucho, ¿no? Hay muchos inventos, la amalgama y todo esto. Yo no he visto referencia a la documentación a esos aspectos. Básicamente son sencillamente migrantes, cartas de poder y después el flujo del capital. Pero tanto como técnicas que hubieran podido llegar aquí, me imagino que ese flujo tan continuo, pues si llegaban a Sevilla, pues me imagino que aquí también llegarían. Pero no sé si es que no los he visto o es que tampoco me planteo esa pregunta yo y por tanto no he ido buscando eso en la documentación. Todos sabemos que los documentos solamente responden cuando lo vas preguntando. Si tú no lo vas preguntando por eso, pues a lo mejor lo he podido ver entre líneas y no lo he captado, ¿no? O sea que tampoco me he planteado eso. Una de mis preguntas cuando empecé la investigación no fue pensar si pudieron llegar adelantos técnicos, algunos de los que se hacían en América, aquí a Zafra. A lo mejor por eso la documentación no me ha respondido, ¿no? Yo no tengo datos sobre eso. No, este Alonso Ortiz era de aquí de Zafra, del siglo XVI, que estaba allí. En Cádiz. Sí, de todas formas, en el siglo XVIII Zafra baja muchísimo en cuanto a la vinculación. O sea, y además la emigración en el XVIII en toda España baja, pero en el caso de Zafra es muy llamativo el descenso. Y comerciantes zafrenses del siglo XVIII se ven muy pocos en Sevilla y en Cádiz poquísimos. Y de Almendralejo también, es raro. Yo Almendralejo también en las actas de este año, no, del anterior año, del año pasado, no, del anterior, presenté lo mismo, Almendralejo y América, y también saqué los inmigrantes en los 3 siglos, y también el descenso en el 18 fue muy, muy abultado. O sea, el 18 desciende mucho, y desciende la migración, pero el número de comerciantes, brutal. Yo creo que, por las circunstancias que sea, ese es un problema que tenemos quizás un poco los andaluces y los extremeños, que no hemos tenido mentalidad empresarial, mantener esa mentalidad como la mantenían los ingleses y como la han mantenido en otras
se hicieron ricos y como se hicieron ricos esa familia, pues decidieron los hijos y los nietos vivir de la riqueza que le había generado el capital de sus padres, no continuar con el negocio. Esa es la mentalidad que han tenido los ingleses siempre y los españoles no, y en particular los extremeños y los andaluces, yo creo que especialmente, que no hay esa mentalidad de continuar esos negocios, ¿no?